Game Master. El siguiente tema se llama fracciones. Está súper fácil. Las fracciones vamos a utilizar mucho el mínimo común múltiplo, porque es el que se utiliza en la mayoría de los casos, sobre todo en la suma y en la resta. Pero antes de pasar a los demás, a cómo hacer una operación con fracciones, suma, resta, multiplicación, división, vamos a entender primero cómo se dividen las fracciones y cómo hacer un número decimal a una fracción, porque luego esa es una bronca, sobre todo en un examen. Tienes un examen y no sabes qué dice. ¿A cuánto equivale un 1.72? Y te quedas. ¿Sí o no? Entonces, primero vamos a ver qué onda con las fracciones, cómo se dividen y cómo se hacen esas conversiones para después darle la suma y la resta y que todo sea mucho más fácil. Tenemos tres tipos de fracciones: la propia, la impropia y la mixta. Game Master. Tenemos la fracción propia, donde una fracción se representa como A sobre B, ¿no? Digo, eso es una forma. Incluso aquí lo podemos también poner como A sobre B. Pero tienen dos características diferentes para que se identifiquen. La propia, que A es más pequeño que B. O sea, la puntita, acuérdense que te dice quién es más chiquito y lo que está abierto quién es más grande. O sea, el de arriba la tiene más chica y el de abajo la tiene más grande. Lo mismo pasa en la impropia, pero de manera inversa. A es más grande que B. Entonces, el de arriba la tiene grande, el de abajo la tiene chiquita. Entonces, una fracción propia podría ser 3/5, por ejemplo, donde el de arriba la tiene más pequeña y el de abajo más grande. Por ejemplo, 7/15, 19/20. Y esa es una fracción propia. Ahora vamos con una fracción impropia. Una fracción impropia, pues obviamente sería lo contrario. El de arriba la tiene más grande que el de abajo. Por ejemplo, 5/3, 20/6, 19/5, por ejemplo. Bien, y la fracción mixta consta de una parte entera y una fracción propia. Es decir, este es un número entero, y esta es una fracción propia. Por ejemplo, 3 enteros, 5/9. Es un número entero con una fracción propia porque el de arriba la tiene más pequeña que el de abajo. Luego, menos 2 enteros, 7/15, por ejemplo. 8 enteros, 3/4. Bien, esa es una fracción mixta. Game Master. Vamos a hacer una conversión de fracción mixta a fracción impropia y de impropia a mixta. Esta es la única conversión que se puede hacer entre fracciones. Por ejemplo, la fracción mixta. Por ejemplo, vamos a poner estos ejemplos. Si yo quisiera una fracción impropia a mixta, lo que hago es 5/3. Y la fracción mixta, voy a poner estas de aquí, que sean 3 enteros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para convertir una fracción impropia a una fracción mixta, lo que tengo que hacer es dividir 5 entre 3. Hay que recordar que este se llama dividendo, este se llama divisor. Aquí va el cociente y aquí en la parte de abajo el residuo. En este caso, 5/3, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 5 entre 3. Recuerden que este es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo que lo queda aquí abajo. ¿Cuántas veces cabe el 1 del 3 en el 5? Una vez. Entonces, 1 por 3, 3 para 5, 2. Por lo tanto, quiere decir que este es un entero, 2/3. Game Master. Vamos con la siguiente. En este caso, 20 entre 6. Vemos 20 entre 6. Recordar, esto es dividendo, esto es divisor, cociente, residuo. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 20? Cabe 3 veces. 3 por 6, 18. Para 20, 2. Entonces sería 3 enteros, como aquí. Cabe el 6 3 veces. Y tenemos 2/6 de sobra. Es decir, también podemos ser 3 enteros, 1/3. Simplificando estas fracciones. Recuerden que para simplificar una fracción, los dos, tanto numerador como denominador, deben de tener la misma división. Es decir, que se puedan dividir entre 2 o entre 3 o entre 5. ¿Vale? Acuérdense, en la parte de arriba va el numerador. En la parte de abajo, denominador. Ahorita les pongo aquí las partes de la división. Bueno, de una vez. Este se llama dividendo. Este se llama divisor.
Este se llama cociente, es el resultado de la división. Por eso cuando decimos el cociente, estamos hablando de una división. Vino el resultado de una división. Y este de aquí es residuo. Bien, entonces 19 quintos. ¿Cómo lo expreso ahora en fracción mixta? 19 quintos, voy a dividir 19 entre 5. ¿Cuántas veces cabe? 3. 3 por 5, 15. Para 19, 4. Entonces son 3 enteros, 4 quintos. ¿Cómo sé que son quintos? Porque voy a manejar esto. Por eso siempre el que está aquí afuera, el divisor, como aquí, este de aquí, siempre me va a decir qué va a ser la fracción. Son quintos, son sextos, son tercios, tercios, sextos, quintos. Ahora vamos a hacer la de mixta a impropia. La forma es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por esto que está aquí, el denominador por el entero, y sumarle el numerador. Es decir, aquí voy a tener novenos, porque ese es el denominador. Aquí voy a tener menos quinceavos, Aquí voy a tener cuartos. Entonces, la dinámica es multiplicar. 9 por 3, 27, más 5, 32. Entonces, 3 enteros, 5 novenos equivale a 32 novenos. En esta parte de aquí, 15 por 2, 30, más 7, 37 quinceavos. Ahí está, esta equivalencia. Lo mismo aquí, 8 por 4, 32. ¿Vale? Entonces, 8 por 4, 32 más 3, 35. 35 cuartos. Y ese es el resultado de todas estas fracciones. Vamos a hacer aquí la conversión de un número decimal a fracción. ¿Cómo hacemos la conversión de fracción a decimal y viceversa? Voy a utilizar esta de aquí. 20 sextos. Este es para la conversión de fracción a decimal primero. Entonces, para convertir de fracción a decimal, lo único que hago es dividir 20 entre 6. Y le voy a dividir cuántas veces cabe el 6 en el 20. 3 veces. 3 por 6, 18. Para 20, 2. Ok, ahora, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 2? Pues realmente no cabe. Entonces lo que hacemos cuando ya no cabe, ponemos un punto y aquí agregamos un 0 que vamos a ir bajando. Siempre se va bajando el último número, ¿no? Entonces, ahora, otra vez. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 20? 3. 3 por 6, 18. Para 20, 2. Bajas el siguiente, es un 0. Otra vez, ¿cuántas veces cabe? 3. 3 por 6, 18. Para 20, 2. Y esto es un número irracional, porque esto significa que es 3.33 periódico, porque se va a seguir repitiendo la misma secuencia. Vamos a convertir un decimal a fracción. Por ejemplo, todos sabemos cuánto vale 0.5 en fracción, ¿no? Un medio. Pero ¿por qué es un medio? Muy fácil. Lo único que vamos a hacer es, para convertir un decimal a una fracción, vamos a ir aumentando números hacia la derecha y esos números es un 0. Por ejemplo, yo tengo un solo decimal, entonces voy a agarrar mi número, es 5. Y lo voy a dividir, ojo, siempre voy a poner un 1 y voy a poner ceros abajo dependiendo de cuántos decimales tengo. Si tengo un decimal, pongo un 0. Si tengo dos decimales, como por ejemplo 0.75, entonces voy a poner 75, sin tomar en cuenta lo que está después a la izquierda del punto, ¿no? 75 entre, pongo un 1 y como son dos decimales, dos ceros. Y lo simplifico, por ejemplo aquí. Le saco quinta porque termina en 5 y en 0. Oye David, pero el de abajo tiene mitad. Sí, no importa, el de arriba no. Y los dos deben de tener la misma división, entonces entre 5. 5 entre 5, 1. Y 10 entre 5 sería 2. Quiere decir que 0.5, por eso vale un medio en fracción. 0.75, ¿por qué vale en fracción lo que vamos a obtener? Por la simplificación. Como termina en 5 y en 0, otra vez le sacamos quinta. Y 75 entre 5 sería 15. Y 100 entre 5 sería 20. Y otra vez, como termina en 5 y en 0, le volvemos a sacar quinta. 15 entre 5, 3. Y 20 entre 5, 4. Quiere decir que esto equivale a 3 cuartos. Por eso 0.75 es 3 cuartos. Vamos a ver con un número entero. Un número entero con decimales. Por ejemplo, este verde es blanco. Ok. Que tuviéramos 84.64. 84.64. Tú puedes decir, ¿cómo voy a sacar eso en fracción? Está bien perro, ¿no? Pero no, está muy fácil.
ponemos 8464, 8464. ¿Por qué pongo ahora sí el 8 y el 4? Porque ya es un entero. El 0 es un entero, pero no cuenta. El 0 a la izquierda no vale, entonces todos estos sí. Pero bueno, el chiste es pongo 8464. ¿Cuántos decimales tengo? 2 decimales, estoy muy mamado. Rompo los gises. Entonces sería 8464. Y ojo, como tengo 2 decimales, pongo 2 ceros abajo y siempre un 1. Y lo voy simplificando ese. Entonces, como terminan en número par, la mitad de 8464 sería 4232. Entre la mitad de 100, 50. Otra vez terminan en número par porque el 0 es un número par. ¿Vale? La mitad de 4232 sería 2116. Entre la mitad de 50, 25. Eso quiere decir que 84.64 equivale a 2116/25. Y ese es mi resultado. Esa es la forma en la que se convierte un número decimal a una fracción. Game on, master. Ahora sí, Tengo, vamos a ver si me tengo resta. una duda. Dime. Es que a mí me habían enseñado una vez que el 84, ves que hay mixta y que era el 84 entero y 64 cienavos, ¿sí? Ajá. Pero Centésimos, entonces, ajá. centésimos. Entonces, ¿equivaldría lo mismo o está mal así como Ah, me lo ok, habían enseñado? está bien también la forma en la que te la enseñaron. Game on, master. Aquí surgió una duda, mi sobrina tuvo una duda y algo muy importante, dice, oye, a mí me enseñaron que este 84.64 también equivale a 84 enteros y este .64 lo conviertes a fracción, también se vale, es lo mismo, 84 enteros y vas a utilizar, ahorita vamos a ver cuál, ¿no? Porque es .64, entonces el .64 es lo que vamos a transformar precisamente a una fracción, porque esto ya sé que son enteros, me quedaría por lo tanto 64 entre, como son 2 decimales, pongo 2 ceros. La mitad de 64, 32. La mitad de 100, 50. La mitad de 32, 16. La mitad de 50, 25. Es decir, llegamos a los 16/25 faltantes para que sea esto. Por lo tanto, 16/25. Si tú multiplicas 25 por 84 y le sumas 16, te va a salir 2116 entre 25. Es lo mismo, ¿va? Échenle ganas, banda. Game on, master.